fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, ahí en tu casa, ahí con tu familia, dale gritos de júbilo al Rey, dale un aplauso al Rey que resucitó, que venció la muerte y el pecado, y vamos a darle nuestra mejor alabanza por medio de esta canción. Bien, iglesia, vamos con nuestras palmas. Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, ahí en tu casa. Y vamos a declarar juntos que Él es vencedor. Decláralo. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Muy bien. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo ahí en su casa con tus palmas? Digamos juntos. Te levantaste con poder, de la tribu de Judá, de guerra grandioso. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Eres vencedor, 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 Cristo Rey 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 vencedor. Tú eres vencedor. Vamos, dile Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Tú venciste la muerte y el pecado, Señor, y hoy te damos la alabanza y la gloria. Dale un fuerte aplauso ahí en tu casa al que venció. Aleluya. preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dios les bendiga, querida iglesia, hermanos y amigos, bienvenidos a esta celebración especial de hoy 10 de abril del año 2020, tiempo de cuarentena, pero tiempo también para celebrar la gloria de Dios. Se está celebrando en este día a nivel universal la muerte del Señor Jesucristo, no que Él está muriendo otra vez, se está celebrando que hace más de 2000 años el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en una cruz. Y hoy tenemos un mensaje maravilloso de 7 palabras, donde hay 7 predicadores especiales invitados para mostrarnos esas palabras que el Señor mencionó en la cruz. Son palabras grandes, palabras maravillosas, palabras que transforman. Repita conmigo, palabras que transforman. Son palabras poderosas de parte del Señor. El Señor Jesucristo
pronunció esas 7 palabras, pero esas palabras fueron pronunciadas de un corazón que estuvo pasando prueba, pasando dificultad, tal vez como la que estamos pasando en estos tiempos nosotros, y mucho más intensa la que pasó el Señor Jesucristo. Este tiempo de cuarentena también tenemos que repasar todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Este tiempo de cuarentena es para reflexionar todo lo que Dios vivió antes de llegar a la cruz. Tengo que leer un texto de la palabra de Dios que me recuerda que el Señor Jesucristo sabía para dónde iba. Dice en Mateo 16:21, que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo sabía que le esperaba. El Señor Jesucristo sabía el sufrimiento que venía para Él. Dice la palabra del Señor que Él fue flagelado, que Él fue vituperado, que Él fue golpeado, que Él fue maltratado, que fue despreciado por las personas, que sufrió desprecio, que sufrió abandono. Sus discípulos le abandonaron, hasta su misma familia le abandonó. Solamente en la cruz se aproximaron unos cuantos, pero muchos le abandonaron, la multitud le abandonó. El Señor estaba el domingo anterior, el domingo que celebramos de Ramos, es un domingo donde se celebra que el Señor Jesucristo iba acompañado de multitudes, pero esas multitudes lo abandonaron también. Estaba entonces flagelado, despreciado, abandonado y estaba agotado. Físicamente estaba muy agotado, físicamente no daba más resistencia a su vida, pero Dios le preparó para ese momento. El Señor Jesucristo, con todo ese cansancio que traía sobre su cuerpo, con esa depresión que traía en su vida por el abandono, el desprecio y el dolor por haber sido flagelado, con una corona de espinas en su cabeza, aguantando el látigo de sus adversarios. Pero el Señor Jesucristo no pronunció cualquier palabra en la cruz. Las palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz, las pronunció con todo su corazón, y son palabras que nos transforman. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por amor, porque las circunstancias eran muy difíciles, pero Él lo hizo por amor. Así que nos vamos a preparar en este momento para recibir estas 7 preciosas palabras, estas 7 palabras poderosas que vienen de parte del Señor, estas palabras maravillosas que vienen de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que escuchemos la palabra que trae nuestra hermana y pastora Alexandra Escobar. Ella trae una palabra poderosa para sus vidas. Amén. Bendiciones en este viernes de celebración. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez has investigado qué significa la palabra perdonar? Hoy te traigo 3 significados, 3 ideas para que podamos comprender. Perdonar desde el diccionario: olvidar la falta que ha cometido otra persona, o librar a una persona de un castigo o de una obligación. Desde lo terapéutico también trabajamos el perdonar como uno liberarse del dolor que causa una situación difícil o una agresión de otra persona. No olvidar, porque nunca vamos a olvidar la situación que pasó, pero sí mirarla de manera diferente. Pero hoy traigo una definición, una idea muy poderosa, y quiero que me acompañe a leer una porción de la palabra en Lucas 23. Sabrán que por estos tiempos estamos recordando que nuestro Salvador vino al mundo, murió por nosotros, pero también resucitó. Entonces les pido que me acompañen a Lucas 23 y vamos a leer desde el versículo 32. ¿Para qué leerlo desde el 32? Para saber qué pasaba con Jesús en ese momento que dijo esta poderosa declaración. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. ¿A quién? A Jesús. Y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías. En este momento Jesús, como vemos, acaba
tocaba vivir dolor físico, le estaban clavando en la cruz, pero además dolor emocional. Las personas estaban burlando, estaban injuriándole, estaban diciendo cantidad de barbaridades en contra del Salvador. Y Jesús lo que puede salir en ese momento es una petición de perdón. Pero además de esa petición, Él dice, estas personas, estos seres humanos no saben lo que hacen. Y es una enseñanza para nosotros como creyentes, poder saber que el perdón bíblico es un perdón en amor, un perdón porque el otro que está cometiendo la falta, la otra persona que está cometiendo la falta, no sabe lo que está haciendo. Tal vez está cometiendo una situación y sabe que es incorrecta, pero no dimensiona lo que está en realidad haciendo. Entonces el perdón bíblico no es porque el Señor va a tomar venganza después, no es porque el Señor todo lo ve y va a hacer algo en contra de mi agresor. El perdón bíblico tampoco es porque si no perdono no voy al cielo. La invitación de Jesús en la cruz, pasando esta situación tan dolorosa, todo lo que estaba viviendo es un perdón en amor. Que nosotros podamos recibir del amor de Jesús, el amor de nuestro Salvador, comprender que nos ha perdonado, que vino a morir por nosotros, a pasar todo dolor para que nosotros seamos perdonados. Primero es recibir ese perdón que el Señor nos da a nosotros, pero también es en ese mismo amor que hemos recibido poder perdonar a los demás, poder perdonar a ese papá, poder perdonar a esa mamá, a esos hermanos, a esa persona que nos ha hecho daño, perdonarlos. Y les quiero contar lo que decía el emperador Marco Aurelio, y este emperador se decía todas las mañanas: hoy te vas a encontrar con toda clase de gente desagradable, te harán daño, te injuriarán, te insultarán, pero tú no puedes hacerle lo mismo, tú sabes más, tú eres un hombre, también una mujer, diríamos nosotros, en quien mora el Espíritu de Dios. La invitación en esta celebración es que hoy podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a amarme a mí, y que yo pueda amar a los otros y perdonarles. Si hay algo que perdonarse a uno mismo, hay que perdonarse en el amor del Señor, pero también si hay que perdonar a alguien, sea en el pasado o sea que ahorita esté sucediendo, es importante y necesario perdonarlo. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Continuamos con la segunda palabra de Jesús en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Imagínense tener una cita con Dios en el paraíso. Algo maravilloso, ¿no les parece? Pues el ladrón en la cruz logró conseguirla. Pero miremos de qué manera este hombre logra tocar el corazón de Jesús y alcanzar su conversión. Primero, el ladrón se muestra simpatizante, o sea, observaba de lejos a Jesús, pero le gustaba lo que veía, su actitud. Al principio se mostraba muy indiferente, tan solo escuchando las burlas y las críticas que los demás hacían a Jesús. Pero mientras pasaba el tiempo a su lado, algo sucedía en el corazón de este hombre. El ladrón había estado observando cómo mientras los verdugos injuriaban a Jesús y los soldados lo clavaban en la cruz, él solo mostraba mansedumbre y sumisión, mientras oraba por ellos, pidiéndole a Dios que fueran perdonados. Su mirada solo podía reflejar amor. Su rostro irradiaba una paz que sobrepasa todo entendimiento. El ladrón observaba cómo en medio de su dolor Jesús consolaba a aquellos pocos que le acompañaban, desconsolados, porque sus amigos lo habían abandonado. Mientras tanto, Dios seguía inquietando el corazón del ladrón en la cruz. Este hombre tuvo un cambio de mentalidad. Aunque ambos ladrones sabían que estaban condenados a la muerte, solo uno de ellos fue consciente de que estaba recibiendo lo que merecían sus hechos. Así que de pronto comenzó a invadirlo un temor en su corazón y comenzó a recapacitar. Sabía que él había obrado mal y que merecía morir, pero que Jesús era inocente.
que era el Hijo de Dios. El ladrón se dio cuenta que necesitaba arrepentirse prontamente. Se dio cuenta de que, aunque ya estaba condenado a la muerte, necesitaba un Salvador. Y fue entonces cuando se sintió tan indigno que reconoció su pecado, decidiendo entonces creer en Jesús. Solo uno de ellos tomó su decisión. Jesús hoy te está llamando a que tomes tu decisión, si aún no lo has hecho. Él puede darte la paz que el mundo nunca podrá darte. Necesitas refugiarte en Él. El apóstol Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. El ladrón, estando en la cruz, predicó, porque quiso persuadir también a su compañero para que reconociera su mal obrar, pero se asombraba horrorizado de su indolencia y del estado de mente tan diferente que tenía su compañero. Mientras éste le reprendía, se mostraba también ansioso de procurar que su compañero cambiara la manera de pensar, porque sabía que aún había esperanza. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3, 7, 8. Mientras agonizaban en la cruz, este hombre decide tomar una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida en la eternidad. Fue inquietado por el Señor y supo que estaba al lado del Rey, por lo que decide poner toda su fe y confianza en Él. Y aunque se sentía miserable e indigno de merecer algún beneficio, quería asegurarse de que Jesús no se olvidara de él, por lo que no tardó en pedir misericordia. Y es entonces cuando con mucha reverencia y humildad se dirige a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No cabe duda de que hubo una fe poderosa en aquellas palabras. Este hombre decide cambiar su actitud y reconoce que Jesús es Dios hecho hombre. Reconoce su soberanía y le acepta como Señor y Salvador, además de que cree que un día Él regresaría en su reinado. El ladrón escapa de la condenación eterna al recibir la conversión de su alma, porque activó su fe. En el momento de poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, sus pecados fueron inmediatamente limpiados por la sangre del Salvador, y el poder soberano del Dios Todopoderoso convirtió su alma, que estaba perdida. Así que Jesús se dirige a él y con una mirada de amor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él solo le pidió al Señor que lo recordara, pero recibió mucho más que eso, porque activó su fe. Y el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Señor te ama y quiere ponerte una cita para que disfrutes a su lado en la eternidad. No pospongas más esa decisión que debes tomar. Estar a los pies del Maestro será siempre el mejor lugar. El poder refugiarte en sus brazos y habitar en su presencia. Te aseguro que no encontrarás mejor lugar que este, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Vemos acá en este pasaje que hay salvación para el que reconoce al Hijo de Dios, que este hombre tuvo un arrepentimiento genuino, que aún en el peor de los casos hay una salida, aún en la muerte cercana. Este hombre halló la entrada a la vida eterna. Vemos también que se cumple la profecía en Isaías 53:12, sería contado entre pecadores. Se restaura el acceso al Edén, que se cerró en el Génesis. Se da acceso nuevamente al hombre a la eternidad. Vemos también que el hombre recibe una respuesta inmediata cuando le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de salvación se activa con la muerte de Cristo en la cruz. La palabra de Dios dice en Efesios 2:5-6: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.
Tercera palabra de Jesús, la palabra de la encomienda. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba frente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dice San Juan 19, 26 y 27. La pregunta que usted y yo quizás nos hacemos en este momento es: ¿por qué Jesús encomendó su madre a Juan el apóstol? ¿No había alguien más cercano que debiera hacerse cargo de ella? ¿Y por qué no la encomendó a José, su esposo? Las últimas ocasiones en que se menciona a José con Jesús y María son cuando Jesús tenía 12 años, que fue a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y al regresar volvió con ellos, con sus padres, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. Y la segunda vez es cuando la gente menciona a Jesús como el hijo del carpintero en la sinagoga de Nazaret. Mateo capítulo 13, versículo 55. Es probable que para ese tiempo de la crucifixión de Jesús, José ya habría muerto. Por eso Jesús no encomienda a María a su esposo. ¿Y por qué no la encomendó a sus medios hermanos? Aunque después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron otros hijos llamados Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, dice la Biblia en Mateo 13, 55-56, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador del pueblo de sus pecados, como había dicho el ángel en Mateo 1:21. Juan capítulo 7, versículo 5, registra que ni aun sus hermanos creían en él. Y no creyeron hasta después de la resurrección y la ascensión de Jesús, cuando los encontramos en el aposento alto, orando con los apóstoles y con María su madre. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Y por qué sí encomendó Jesús a Juan el apóstol a su madre? Juan era el discípulo más joven entre los 12 que anduvieron con Jesús y a quien Jesús amaba, según Juan capítulo 21, el versículo 7. Y hacía parte del círculo más cercano de Jesús, con Pedro y Jacobo. Mateo 17:1. Juan y María estaban presentes en la crucifixión de Jesús. Estaban muy cerca a él, muy cerca a la cruz. Por eso encomendó el crucificado a su madre, a Juan, quien la recibió en su casa, dice la Biblia en San Juan 19:27. Casa que tenía Juan el apóstol en Éfeso, donde ella vivió, murió y fue sepultada.
¿Qué lección aprendemos de esta encomienda de Jesús? La lección más importante que aprendemos de esta palabra es la creación de nuevos vínculos familiares y fraternos entre personas de la misma fe y relación con Jesucristo. Conozco a una mujer que cuando niña, su madre la desechó y su padre la abandonó. Pero Dios le proveyó un hogar donde fue recibida, amada y educada, y llegó a ser una gran líder y servidora en la iglesia del Señor Jesucristo. Tanto María como Juan fueron personas muy cercanas a Jesús. María por ser la madre y el instrumento para que Dios en Jesús tomara forma humana en su vientre y viniera a cumplir la misión de Salvador y discipulador. Juan, por ser el discípulo del amor y con entrega total a Jesús y al servicio de su iglesia. Entonces, avancemos, amigos y hermanos, en la vida cristiana, en nuestra peregrinación, formando vínculos de discipulado y fraternidad cristianos. Recibamos esas madres y esos hijos espirituales en nuestras casas, como Juan recibió a María, la madre de Jesús. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mateo o Juan 19, 26, 27. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Miguel, por la palabra tan linda que nos ha compartido en esta tarde. Hoy quiero compartir con ustedes la cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 26, 46 nos dice la palabra de Dios que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No puedo imaginarme el dolor tan grande y tan profundo que sintió Jesús en la cruz en ese momento. Fue un dolor tanto físico como emocional. Y Jesús pronuncia desde lo más profundo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue ese grito desgarrador desde lo más profundo. Y no es que Dios lo haya abandonado. Dios estaba ahora más que nunca con él. Todo lo contrario, Dios le acompañaba en esos momentos. Pero Jesús, en su humanidad, como cualquiera de nosotros, sintió y experimentó el dolor del abandono, de la angustia, del rechazo de toda la humanidad. Sus discípulos lo habían abandonado, sus seguidores lo habían abandonado, todos los que estaban alrededor con él lo habían abandonado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir que estamos solos. Amén. En otras palabras, no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Vienen momentos de dificultad, vienen momentos de lucha, de angustia, de ansiedad, de dolor, por las diferentes circunstancias que hayamos atravesado en nuestra vida. Son momentos difíciles los que todos los seres humanos en algún momento experimentamos. Amén. El salmista también así lo expresó. En el Salmo 22, 1 y 2, él expresa las siguientes palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos
de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. Aunque el salmista se sentía de esta manera, creo que Dios nos dice en esta tarde que Él siempre estará con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Amén. Él siempre estará presente en cada cristiano fiel, en cada cristiano que le ame. Nunca, nunca Él lo desamparará y su amor siempre estará con nosotros. Así lo afirma Isaías en 41:10, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este texto es una promesa muy linda de cómo Dios siempre está con nosotros. Él siempre estará cerca. Él siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Amén. Jesús sabía lo que tenía que atravesar, mas sin embargo, por amor a nosotros, Él se esforzó y cumplió hasta poder ver el propósito de Dios en su vida y en la humanidad. Amén. Salmo 34:19 también nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Queridos hermanos, a veces es necesario pasar por esos momentos de aflicción. A veces necesitamos esos momentos difíciles para entender y comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero una vez salgamos de esa aflicción, vamos a salir como el oro, refinados, listos para toda buena obra, preparados para que les sirvamos. El hecho de ser cristiano no significa que no atravesemos aflicciones. Sí atravesamos aflicciones y a veces nos sentimos solos y desamparados, pero Dios siempre estará presente, nunca nos abandonará. Él siempre estará ahí para ayudarnos a afrontar cualquier situación. Quiero que quede con ustedes esta frase: a veces es necesario sentirnos abandonados en aflicción para luego ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Nos ha quedado esta gran frase en nuestra vida y que entendamos y comprendamos el gran amor de Jesús. Ahora quedamos con nuestros hermanos Cristian Roballo y Paula Gudelo. Gracias, Pastora Cari, por esa cuarta palabra que nos acaba de compartir. Nosotros en este momento te vamos a compartir la quinta palabra y es tengo sed. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Imagínense a Jesús yendo hacia la crucifixión. Imagínense a Jesús azotado, yendo en el camino con la cruz en su espalda. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo su estado físico estaba? Y no solo su estado físico, sino su área emocional. Porque él dijo, tengo sed. Hoy vivimos tiempos difíciles, donde podemos experimentar dos tipos de sed. La sed es una necesidad. Y por ello queremos hablarles de la sed física y de la sed espiritual. La sed física es toda aquella necesidad que quiero satisfacer, es todo aquello básico que necesito satisfacer en mi cuerpo. La sed espiritual es toda aquella necesidad de acercarme a Dios,
es aquella necesidad de vivificar, de experimentar una nueva vida en Jesús. Por eso en estos momentos de dificultad es que aumenta nuestra sed. Así es. Dios permite en nuestra vida momentos difíciles para que aumente nuestra sed de buscar su presencia. Veamos un ejemplo bíblico y el ejemplo con el pueblo de Israel. En el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7, encontramos al pueblo de Israel con una verdadera sed física. Número 1, lo encontramos en el versículo 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vemos un pueblo en el desierto. Número 2, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Allí podemos encontrar un pueblo que tiene sed física. Número 3, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí encontramos un pueblo que murmura, que reniega. Pero el punto número 4 es cuando encontramos un Dios que, a pesar de, muestra su amor y suple en una roca física. Y lo encontramos en el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pablo nos habla entonces de la sed espiritual y trae a colación el ejemplo del pueblo de Israel, como lo acabamos de ver. En la carta a Primera de los Corintios, en el capítulo 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que queremos hacerles unas preguntas de reflexión, y es: ¿cuál es nuestro desierto hoy? ¿Qué nivel de sed tenemos en este momento para buscar la presencia del Señor? ¿Hay preocupación en nuestro corazón para renegar contra Dios y contra lo que nos puede estar pasando hoy, como lo hizo el pueblo de Israel? Si buscamos la roca, que es Cristo, como nos dice Pablo, Él saciará nuestra sed, no solo nuestra alma, que es espiritual, sino también nos proveerá de eso físico que necesitamos. Así que busquemos de la presencia de Dios para saciar primero nuestra sed espiritual y luego nuestra sed física. Jesús tuvo sed para que se cumpliese la palabra. También es necesario tener sed espiritual para beber del agua viva. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ir unos versículos más adelante del mismo capítulo de Juan 19. Vamos a ir al versículo 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Todos, algunos que hayamos experimentado ese momento donde algún familiar o alguien que queremos mucho dice las últimas palabras antes de morir.
Sabemos que esas últimas palabras quedan grabadas en nuestra memoria. Esas últimas palabras resultan siendo muy importantes para nosotros y por lo general tienen un significado muy grande. Nuestro Señor Jesús, ya estando allí en la cruz, aún bajo el peso de los azotes, bajo ese gran dolor, bajo el agotamiento físico, Él tiene tanta lucidez en su mente sobre la voluntad de Dios y sobre la misión que Él vino a realizar en la tierra, que Él supo muy bien qué palabra decir antes de entregar a su espíritu, antes de fallecer físicamente sobre la tierra. Y Él dice: consumado es, consumado es. Estas palabras iban a quedar marcadas en los corazones de todas nuestras generaciones. Una palabra que encierra el propósito de Dios. Vamos a ver qué significa. En el original griego, consumado es, viene de la palabra tetelestai, o telio, que es el verbo. Y esa palabra era usada en diferentes contextos. Se podía usar en el arte, cuando un artista daba el último pincelazo en su cuadro, él decía tetelestai, que quiere decir, bueno, terminé, por fin, terminé la tarea. Cuando había una carrera en atletismo, los que competían, cuando llegaba el ganador a la meta, él decía tetelestai, terminé, pude finalizar la tarea. En la parte legal, cuando alguien debía dinero y podía ir a pagar a sus deudores y cancelaba el monto total de la deuda, él podía salir gritando tetelestai, tetelestai, porque le daban un papel con el sello de que ya estaba pagado por completo su deuda. Eso quería decir en esa época. Y hay otro ejemplo y otro contexto que me parece muy interesante, y es la parte de los gladiadores de la época. Los gladiadores también usaban esta palabra cuando estaban en la lucha. Uno de los dos tenía que morir, y el que tenía en su mano la espada para la victoria y clavaba ese último golpe, él decía tetelestai, tengo la victoria, es decir, terminé esta tarea, terminé esta batalla. Y lo que pasaba con el cadáver del que moría era que era despojado de sus armas y era exhibido públicamente por las calles principales de la ciudad. Así que nuestro Señor Jesús, en medio de su agonía, Él supo muy bien qué decir. Él escogió muy bien esta palabra. Él dijo: consumado es, terminado está. Acabé la tarea, cumplí la misión, cumplí la voluntad de mi Padre. Todo está pagado. El precio de tu perdón y mi perdón fue pagado en la cruz, el precio de nuestra redención. Por eso es que en Colosenses capítulo 2 versículos 4 y 17 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tú y yo tenemos victoria. Tú y yo somos libres de aquello que venía en contra de nosotros, esa acta de los decretos, allí donde el acusador estaba día y noche señalándonos por nuestros pecados. Jesús en la cruz, por medio de su sangre, fue esa provisión del Padre, fue esa propiciación para nosotros, y empezó en aquel día a reinar sobre nosotros la vida y no la muerte. Así que tú y yo somos libres porque consumado es. En la cruz fue pagada la deuda, en la cruz fue pagada esa gran deuda que teníamos tú y yo para con Dios por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Él vino a pagar el precio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aquella ira que debía caer sobre ti y sobre mí fue puesta sobre el Hijo de Dios. Pero en su sangre Él venció la muerte. En su sacrificio de amor Él venció toda potestad, todo principado, todo diablo. Él lo venció en la cruz. Él expuso públicamente a los principados y potestades y los desarmó. Así que no hay nada que pueda venir en contra nuestra para acusarnos, para decir que somos culpables, sino que ahora, gracias a la sangre de Cristo, nosotros somos purificados y transformados. Gracias a su sacrificio en la cruz. Consumado es, consumado es. La tarea fue finalizada. Aquí se encierra el cumplimiento de todas las profecías, todo lo que fue dicho en Cristo. Y Él con una voz de victoria pudo decir estas palabras en medio de la cruz: Señor, he terminado tu voluntad,
he hecho tu voluntad en la tierra, he terminado la tarea que me encargaste que hiciera aquí en la tierra. Esa es la gran palabra que Él dijo antes de morir y que hasta el día de hoy nosotros tenemos la victoria a través de ello, a través de su sacrificio en la cruz. Así que, hermano, ahí donde estás, tú puedes tener total convicción que no importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces te has equivocado, si confías en el Rey, si rindes tu corazón completamente para Él, si vienes con un corazón humillado y sincero, con arrepentimiento para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él te va a perdonar y su sangre tiene el poder para lavarte, para limpiar tus pecados y para acercarte al Rey de Reyes. Esta es la obra admirable de nuestro Señor en la cruz. Esta es la obra magnífica con la que Él marcó la historia y con la que marcó y transformó nuestra eternidad. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Creamos en Él y que ya todo está consumado. Saludo cordial. La séptima y última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Ahora, hay un contexto en el que se ubica esa palabra y lo encontramos entonces en los versículos desde el 44 hasta parte del 49. Permíteme leer la versión de William Barclay, un experto en los idiomas bíblicos, quien fuera profesor y pastor de la iglesia escocesa. Era entonces como el mediodía, y se produjo una oscuridad terrible que duró hasta las 3 de la tarde en todo el país, porque el sol se eclipsó. La cortina del templo que cerraba el lugar santísimo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz: Padre, dejo mi espíritu en tus manos. E inmediatamente murió. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: no cabe duda de que este hombre era inocente. Muy bien, encontramos aquí una oración preciosa del Señor Jesús. Pero antes de esa oración hay dos acontecimientos preparatorios, también extraordinarios de lo que iba a pasar. Número 1, se produjo una gran oscuridad. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad completa. Alguien lo dijo de manera poética: es como si el sol no quiso mirar lo que estaba sucediendo. Pero luego pasamos de la oscuridad total a la luz plena. Y está representado porque la cortina del templo se rasgó en dos. Ya no habrá entonces más separación entre Dios y los hombres. Ya los seres humanos tenemos la posibilidad de acceder libremente a la presencia de Dios. Es un llamado maravilloso del Señor extendiéndonos las manos y abriéndonos su corazón para que nos acerquemos a Él en una relación cercana. Acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice la Escritura en Hebreos. Y luego entonces, el gran grito es el último esfuerzo del Señor. Es la oración preciosa a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración de confianza, como la que hace un niño pequeño. Bueno, por cierto, en el Salmo 31:5 se nos cuenta la oración que los niños hebreos solían hacer antes de irse a dormir. Y ellos decían algo así como: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, tú quien eres Dios fiel. Aquí el Señor Jesucristo está mostrando esa profunda relación que tenía con su Padre, como lo narran los evangelios. Es también muy similar
a la relación que se nos muestra en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego más adelante dice, aún en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tú me librarás. Así que encontramos en ese Salmo 23 un salmo para la vida, un salmo para la muerte y un salmo también para la eternidad. Bueno, muy bien, el Señor Jesús aquí está en ese momento final y Él tiene su confianza plena puesta en su Padre. Y luego hay un acontecimiento inmediato después de la cruz. Y ese acontecimiento está representado por el centurión que inicialmente era incrédulo, pero luego de los acontecimientos, luego de la evidencia, él reconoce que definitivamente el Señor era inocente, es decir, termina creyendo en Dios. Así que permíteme hacer estas reflexiones. Número 1, ¿dónde o en qué lugar está la cruz para ti? ¿Es la cruz algo tan especial o es algo rutinario? Número 2, ¿cómo está tu acceso cotidiano a la presencia del Señor? Es decir, ¿disfrutas de ir una y otra vez a Él en oración, a través de la Escritura o de las diferentes maneras como nos podemos acercar al Señor? Número 3, ¿cómo está nuestra confianza en el Señor? Podemos confiar en Él en los momentos más exigentes de la vida, incluso por encima de un jefe del que pareciera que dependemos humanamente en lo económico, incluso nuestra pareja o algún familiar. Es decir, es Dios la primera persona a la que yo acudo en los momentos exigentes de mi vida. Y número 4, permíteme hacer esta última reflexión. Es la reflexión del impacto de la cruz. ¿Qué impacto sigue generando la cruz en tu vida como creyente? ¿Sigue siendo la cruz el centro, como cuando comenzamos la vida cristiana? ¿Sigue siendo el Señor Jesucristo el que guíe la vida? Y a ti que aún no conoces al Señor, te pregunto, ¿está listo tu corazón para entregárselo a Él? Bueno, esta es una oportunidad maravillosa y Dios seguramente ha estado preparando todo para que le rindas tu vida a Él. El centurión lo que está diciendo es que hay evidencia suficiente. Incluso cuando vamos al libro de Lucas, Lucas se encarga de darnos evidencias. Un arqueólogo, William Ramsay, lo dijo, definitivamente Lucas es uno de los grandes historiadores, su documentación es exacta. Pero más allá de la evidencia, este mensaje también es profundamente un mensaje para el corazón. El mensaje de la cruz es intensamente un mensaje para el corazón. Es Dios llamándonos a la puerta para que tengamos una relación con Él. Una relación donde Él nos guíe en la vida, en el momento de la muerte y aún por la eternidad. Bendiciones. Qué maravillosas han sido esas 7 palabras que el Señor Jesucristo nos mostró en la cruz, que pronunció con tanto amor, con tanta pasión por amor a nosotros. Gracias a los 7 predicadores que hoy nos mostraron lo que Jesucristo nos enseñó en la cruz con esas 7 palabras. Palabras que dicen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Todo está consumado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras que transforman nuestra vida. Yo te invito hoy para que hagas una decisión para vivir esas palabras con poder y autoridad sobre tu vida, y que estas palabras te cambien, querido amigo, te cambien, querido hermano, que estas palabras no queden como una palabra más dada en una Semana Santa que ha pasado, sino que esas palabras queden clavadas, impregnadas en lo profundo de nuestro corazón. Hoy te invito para que hagas una oración de compromiso, y si tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname porque yo no sé lo que estaba haciendo, así como el Señor Jesucristo lo pronunció.
O si tienes que decirle, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y entregarle tu vida al Señor hoy. Le pudieras entregar tu vida hoy al Señor. Le pudieras decir, Señor, ayúdame, levántame. Yo te invito para que hagas hoy una oración de consagración, para que tu vida sea diferente a partir del día de hoy, porque las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz pueden cambiarte y transformarte por siempre. Señor, bendice a tus hijos. Levanta tus manos al Señor y órale al Señor y entrégate para Él y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Te necesito, Jesús. Necesito tu presencia. Necesito tu mano poderosa. Envíame tu Espíritu Santo. Que estas palabras queden impregnadas en lo profundo de mi vida. Y hoy te entrego con todo mi ser, mi corazón, mis fuerzas, Señor, las entrego a ti para que seas tú dándome dirección y vida. Dígale, Señor, dame esperanza, dame vida nueva. Si necesitas vida nueva, querido amigo, hoy es la oportunidad. Dígale, dame vida nueva, oh Jesús. Dame esperanza. Tengo sed, tengo hambre y sed de ti. Tengo sed de tu presencia. Tengo sed de ti, Señor. Me acerco a ti para que tú llenes mi vacío, para que tú renueves mi vida, para que tú levantes mi hogar, para que tú restaures mi relación contigo, para que tú, Señor, me des esperanza en medio de la cautividad que este mundo quiere tomar de mi vida. Libérame, vivifícame, renuévame, cámbiame, transfórmame, haz de mí una mejor criatura a partir del día de hoy. Quiero ser diferente para ti, porque en la cruz diste tu vida por mí. Gracias, Jesús. Entregaste tu vida en la cruz a favor de mí. Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la alabanza sea para ti. Toma control de todo lo que soy. Hoy soy una nueva criatura a través de Cristo Jesús. Entrego mi vida a ti, dígale, amigo, al Señor. Límpiame, purifícame con tu sangre preciosa, oh Jesús. Quiero ser cambiado y transformado en una nueva persona para la gloria de tu nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy soy parte de tu iglesia viva, tu iglesia que hoy celebra la grandeza de tu nombre. Quiero serte fiel por siempre, oh Señor. A ti te doy mi adoración. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Después de este tiempo tenemos que recordar entonces no solo lo que el Señor ha hecho, sino lo que el Señor hará con los fieles de la tierra. La palabra del Señor nos habla lo que el Señor hace con los fieles de la tierra. La palabra del Señor nos muestra lo que Él obra a favor de sus hijos. Y quiero leer un pasaje de la palabra del Señor que dice claramente acerca de lo que es la fidelidad del Señor con sus hijos. La palabra del Señor dice: dad y se os dará medida buena, apretada, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís os volverán a medir. Lo que dice el Señor es que si nosotros tenemos un corazón generoso para dar, es cuando más estamos preparados para recibir. Este tiempo, yo sé que son tiempos de mucha necesidad, de mucha escasez en el mundo, pero el Señor dice que cuando nosotros aprendemos a dar, Él nos da, porque la mejor preparación para recibir es aprender a dar. Dale al Señor de lo que el Señor ya te ha dado a ti, y el Señor tomará control de todas tus necesidades. Es la promesa del Señor, no es la promesa del hombre. Así que hoy podemos disfrutar de esas promesas y puedes diezmar y ofrendar al Señor. Señor, bendice al dador alegre, multiplícale grandemente, porque tú amas y bendices al dador alegre. Gracias, Señor. Amén. Después entonces de estos anuncios de cómo ofrendar y diezmar al Señor, nos preparamos para lo que termina este fin de semana, y es entonces, tenemos algo poderoso y maravilloso. Mañana clases de crecimiento. No se le olvide, mañana terminamos las clases de crecimiento. Mañana es tiempo también para que la juventud
esté bien enfilada, 6 de la tarde, los jóvenes bien metidos, celebrando juntos la presencia del Señor en línea, así que es tiempo de regocijarse, queridos jóvenes, y todos juntos también. El próximo domingo tenemos algo maravilloso, es el Día Mundial de Oración declarado por la Iglesia Huelellana en todo el mundo. En todo el mundo, todas las iglesias huelellanas vamos a estar celebrando el Día Mundial de Oración. Así que vamos a prepararnos para todos participar de este día de oración a nivel mundial. Así que ustedes estarán recibiendo las peticiones en el chat, por sus correos. Vamos a estar orando todos en nuestras casas en la celebración. Así que el domingo desde las 7 de la mañana no se pierda la celebración que tenemos, la celebración de resurrección, una palabra poderosa, y vamos a hablar del carácter de la novia. El carácter poderoso de la novia. Así que vamos a hablar de eso que Dios quiere que nosotros impregnemos en nuestra vida, y es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Próximo domingo entonces nos vemos también en este canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Vamos entonces todos juntos a prepararnos para celebrar la victoria de Cristo Jesús, resucitando de en medio de los muertos. La gloria y la alabanza sea para el Señor. Vamos a orar finalmente al Señor y darle gracias. Dígale: Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, muchas gracias por esas palabras que transforman, que nos diste en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, yo las tomo para mí y quiero vivirlas para la gloria tuya. Muchas gracias, poderoso Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a exaltar el nombre de nuestro amado Señor, el único que es digno. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria hoy, no hay como tú, Dios, brillas por siempre. Sobre todo, Señor, no hay como tú, Dios, no hay como tú, Dios. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. Luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, hoy no hay como tú, Dios, brillas por siempre. Sobre todo, Señor, no hay como tú, Dios, no hay como tú, Dios. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. Levantemos una alabanza de exaltación a nuestro amado Dios. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. En los momentos de crisis, el pueblo de Israel
Israel cantaba y adoraba a Dios. Y eso les llevaba a vivir una victoria, porque ellos vivían con el Dios de la victoria. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo Dios, y en nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, oh, venció, Él venció, Cristo venció, venció a toda